Muy buenas estudiantes de segundo año de bachillerato. En la clase 3.2 vamos a trabajar con la elipse. El problema inicial planteado que tenemos es el siguiente. Deduce la ecuación que determina el lugar geométrico de los puntos que cumplen que su distancia a un punto fijo, F1, con coordenadas menos c,0, sumada con la distancia a otro punto fijo, F2, con coordenadas c,0, es siempre igual a 2a. donde C es mayor que 0 y menor que A. Ahí tenemos la figura. Lo que tenemos formado allí es una elipse. La solución es la siguiente. Tomando en general los puntos P, X, Y que cumplen la condición y utilizando la distancia entre dos puntos, tendríamos que la distancia del punto a F1 más la distancia del punto a F2 es igual a 2A. Entonces, tendríamos nosotros, aplicando la fórmula, que la raíz cuadrada de x cuadrado más c, que la raíz cuadrada de x más c al cuadrado más y menos 0 al cuadrado más raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y menos 0 al cuadrado es igual a 2a. Trabajando esto y transponiendo términos nos quedaría que la raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y cuadrado es igual a 2a menos la raíz cuadrada de x más c al cuadrado más y cuadrado. Elevando al cuadrado ambos términos nos quedaría x menos c al cuadrado más y cuadrado es igual a 4a cuadrado menos 4a, factor de la raíz cuadrada de x más c al cuadrado más y cuadrado, más x más c cuadrado más y cuadrado. Esto fue por el cuadrado de la diferencia de un binomio. Entonces, simplificando nos quedaría a raíz cuadrada de x más c al cuadrado más y cuadrado es igual a cuadrado más cx. Ahora, elevando al cuadrado nuevamente, vamos a tener a cuadrado factor de x más c al cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado más 2a cuadrado cx más c cuadrado x cuadrado. Y simplificando nos queda a cuadrado menos c cuadrado por x cuadrado más a cuadrado por y cuadrado es igual a cuadrado factor de a cuadrado menos c cuadrado. Dado que c es mayor que 0 y menor que a, se cumple que a cuadrado menos c cuadrado es mayor que 0 y por ello es posible definir el número b tal que b al cuadrado es igual a cuadrado menos c cuadrado, donde b es mayor que 0. Sustituyendo en la última igualdad nos quedaría b cuadrado por x cuadrado más a cuadrado por y cuadrado es igual a cuadrado por b cuadrado. Y dividiendo por a cuadrado, b cuadrado, ambos miembros de la igualdad, se puede expresar como x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. La definición es que la ecuación que determina el lugar geométrico de una elipse está dado por x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. Los puntos fijos F1 y F2 se conocen como focos de la elipse y tienen coordenadas el foco 1 menos raíz cuadrada de a cuadrado menos b cuadrado, 0 y el foco 2 raíz cuadrada de a cuadrado menos b cuadrado, 0. Y la suma de las distancias de un punto de la elipse a cada uno de los focos es 2a. Recordemos que en la ecuación de la elipse, si a es igual a b, el resultado es una circunferencia. Por lo tanto, la circunferencia es un caso particular de la elipse. Veamos el ejemplo. Deduce la ecuación de la elipse cuyos focos son f1 menos 3,0 y f2 3,0 y cumple que a es igual a 5. Entonces, de la coordenada en x de los focos se deduce que c es igual a 3 y a es igual a 5. Y por hipótesis, para calcular b se tiene que a cuadrado menos c cuadrado es igual a b cuadrado. Sustituyendo tendríamos 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado es igual a 25 menos 9, que nos da 16, que lo podemos escribir como 4 al cuadrado. Por lo tanto, la ecuación de la elipse sería, como es x cuadrado sobre a cuadrado y a vale 5, sería x cuadrado sobre 5 al cuadrado, más y cuadrado sobre b cuadrado, pero como b vale 4, sería
y cuadrado sobre 4 al cuadrado igual a 1. O bien podemos desarrollar esos cuadrados y escribir x cuadrado sobre 25 más y cuadrado sobre 16 es igual a 1. Los problemas planteados para esta clase sería como número 1 deducir la ecuación de la elipse de cada literal y como número 2 determinar las coordenadas de los focos de cada elipse. Vamos a hacer número 1 literal C como ejemplo. Tenemos el foco 1 que sería menos 1,0, el foco 2 1,0 y A igual 2. Por lo tanto, de ahí deducimos nosotros que C es igual a 1 y que A es igual a 2. Ahora que ya tenemos estos valores, vamos nosotros a escribir entonces que B al cuadrado es igual a A cuadrado menos C cuadrado. Y vamos a sustituir estos valores. Por lo tanto, B cuadrado es igual a tener 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado. B cuadrado va a ser igual entonces a tener 4 menos 1. Por lo tanto, B al cuadrado es igual a 3. Ahora que ya tenemos ese valor, quiere decir que mi ecuación quedaría x al cuadrado sobre a cuadrado, que en este caso sería 4, más y cuadrado sobre b cuadrado, que en este caso vale 3, es igual a 1. Y ya deducimos la ecuación entonces de la elipse de ese literal. Ahora, en el numeral 2, literal C, se nos da la ecuación de la elipse y se nos pide determinar los focos. Ahora bien, como la ecuación es x al cuadrado sobre 7 más y al cuadrado sobre 3 igual 1, quiere decir que a cuadrado es igual a 7 y que b al cuadrado es igual a 3. De esto escribimos la ecuación que teníamos anteriormente. B cuadrado es igual a cuadrado menos C cuadrado. Y despejando C nos quedaría que C cuadrado es igual a cuadrado menos B cuadrado. Entonces C cuadrado va a ser igual a tener 7 menos 3. Por lo tanto, C cuadrado es igual a 4. Ahora que ya tenemos el valor de C, quiere decir que las coordenadas, el foco 1 sería menos 4,0 y el foco 2 sería 4,0. Así que ya tenemos las coordenadas de los focos.